Bueno, un circuito. A ver. Cuando digo cuál lámpara brilla más, ¿no? Estamos de acuerdo que significa cuál disipa mayor potencia, ¿no? Eso creo que lo habíamos dicho ya en un momento, ¿no? Que las lámparas las consideramos como una resistencia, digamos. Entonces, cuando yo decía cuál lámpara brilla más, es la lámpara que disipa mayor resistencia, ¿no? Si están en el mismo potencial, la que más va a disipar va a ser por la que más corriente va a circular. ¿Qué otra cosa más? ¿Se acuerdan que cuando hago un cortocircuito, por ejemplo, en un paralelo de un circuito, toda la corriente circula por el cortocircuito, ¿no? No circula nada por la resistencia, porque es como que la corriente se va por el lugar más cómodo y más tranquilo, que es donde no hay resistencia. Después, ¿qué otra cosa? Acuérdense que el voltímetro tiene resistencia infinita, o sea que por el voltímetro no circula corriente, y el amperímetro tiene resistencia cero, o sea que no cae la tensión en el amperímetro, ¿no? No hay diferencia de potencial entre los bornes de un amperímetro. En un amperímetro ideal, ¿no? Como nosotros habitualmente hablamos. Después, a ver qué otra cosa. Bueno, cuando le piden una diferencia de potencial, hay un poco de ruido porque están trabajando acá en mi casa, no sé si es demasiado molesto. Pero bueno, cuando le piden la diferencia de potencial entre dos puntos, básicamente lo que hay que hacer es ir de ese punto hasta el otro punto, ¿no? Por más que el circuito tenga cualquier dibujo medio raro. No se asusten de un dibujo raro. Después, a ver esto. El circuito de bueno, bueno, con lo que más sí, hay una pregunta que se está guiando por el CIAR. Sí, está bien, el CIAR es un buen libro, digamos. A ver, el parcial va a ser totalmente práctico, ¿no? Así que traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios y de sacarse las dudas con todos los ejercicios que vamos a hacer. No, yo no sé si entró Jimena y yo no la vi. Me parece que no, ¿no? Bueno. A ver, aguarden un cachito que voy a tratar de...
A ver acá. Bueno, si tenemos un electrón, por ejemplo, moviéndose en un campo eléctrico, se va a acelerar, ¿no? Se va a acelerar mediante la ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Y a su vez, esa fuerza F también es igual a Q por E, ¿no? A la carga del electrón por el campo eléctrico que genero. Este tipo de problema es muy típico, digamos, ¿no? Meto un electrón dentro de un campo eléctrico de determinado valor. ¿Qué aceleración experimenta? ¿No? Sobre ese electrón, debido al campo, se va a producir una fuerza, que esa fuerza, desde el punto de vista eléctrico, es igual a Q por E, ¿no? Que es la carga del electrón por el campo eléctrico donde metí el electrón. Y también la fuerza de la ecuación de Newton dice que es igual a masa por aceleración. Conociendo la masa del electrón, puedo sacar la aceleración que va a adquirir ese electrón. También podría sacar el trabajo mecánico. Y a ver. Ay, hola Javier, llegué recién que terminé una clase más tarde. Jimena, ¿cómo andás? El profesor y me tuve que quedar yo. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. No, estábamos charlando de unos tips del parcial que ellos tienen, dice que los que más problemas tuvieron son con los ejercicios de capacitores, de carga y descarga de capacitor, así que te estaba esperando a vos, porque yo no tengo la pantallita como para, bueno. Para poderle hacer. Sí, ¿hacemos los de la guía, alguno de la guía? Hacemos ahora, le preguntamos a ver en cuál tiene dudas, pero espérame un poquito más que ya le digo, estábamos charlando un poquito del parcial. Sí, perdón. A través de una resistencia. Considera un capacitor de tanto descargándose a través de una resistencia. Bueno, seguramente va a haber alguno que va a tener que aplicar Kirchhoff. Bueno. Y no se asusten si ven un dibujo medio raro, ¿no? De algún circuito, ¿no? Para calcular una diferencia de potencial, siempre vamos de un punto al otro, ¿no? La diferencia de potencial que pide. Bueno, acá Gianluca pide el 11, pedís el 11 de la parte de capacitores, Gianluca. DRC, perfecto. ¿Lo tenés, Jimena? Sí, ahí lo muestro, lo estaba abriendo. Hay muchas cosas abiertas y no quiero que se vea bien. Entonces, sí, me tenés que dar para compartir si quieren que... Tenés razón. Y ahora lo hacemos ocurrir. Ahí está. Sí. Hola Juli, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Javier? Acá puse a grabar recién. Perfecto, buenísimo. Así buenísimo, bueno. buenísimo.
Hola Julián, ¿qué tal? Hola Jimena, ¿qué tal? Sergio ¿Qué tal? creo que todavía no llegó, ¿no? No, pues mandó un mensaje que estaba, Perfecto. sí, mandó por el WhatsApp. Sí, Sí. Sergio mandó un mensaje por WhatsApp. Yo les mandé un mail, después mírenlo y Sí, así lo vamos vi, avanzando. sí, vi que llegó, no lo pude mirar, pero sí, me llegó. Bueno, para que voy a buscar la guía si arrancamos con el 11 que tenían duda. Sí, ahí la estoy mostrando, ¿no? ¿O no? Sí. A ver. Sí, Ahí se lo ve están bien, viendo. se ve bien, Jimena. Sí, sí. Entonces, ahí es el 11. El 11 era, ¿no? El que estaban preguntando. Sí, el 11 está. Sí. Dice, en el circuito que se ilustra en la figura, cada capacitor tiene inicialmente una carga de magnitud 3,50 NC. ¿N qué sería? Es un 10 a la menos 9. 10 a la menos 9, nano, ¿no? Nano coulomb en sus placas. Después de que el interruptor ese se cierra, acá está el interruptor, ¿sí? No sé si se ve el cursor, pero ahí. ¿Cuál será la corriente en el circuito en el instante en el que los capacitores hayan perdido el 80% de su energía almacenada inicialmente? O sea, empezamos con los capacitores que están cargados, cuando cerramos el circuito, ¿qué va a pasar? Va a empezar a circular carga, ¿no? Porque tengo un circuito cerrado. ¿Sí? Sí. Y como hay una resistencia, se va a empezar a disipar energía por esa resistencia. ¿Sí? Entonces, la energía que estaba almacenada en los capacitores se va a perder. Bueno, me pregunta, ¿cuál va a ser la corriente cuando se haya perdido el 80% de la energía almacenada inicialmente? ¿Sí? Entonces, digo, ¿no? Lo primero que se podría hacer, ¿qué les parece? Porque nosotros, ahora lo hago en la pizarra bien, ¿no? Pero para anotar acá. Nosotros, digamos, teóricamente ya estudiamos cómo se cargaba un capacitor en un circuito con un capacitor y una resistencia, bueno, y la fuente solitos, y cómo se descargaba después en este circuito, ¿no? Un capacitor. Esto lo vimos teóricamente. ¿Sí? Entonces, ¿podríamos hacer que este circuito se parezca a este? Como para simplificarlo un poquito. Ahí están diciendo. Ahí dicen que sí, hacer un capacitor equivalente, digamos. Claro, eso, exacto. Entonces hagamos eso, simplifiquémoslo primero, porque por aquí voy a estar, porque encima estaban todos cargados iguales, quiero que se vaya, que almacenen el 80%, que hayan perdido el 80% de la energía, ¿sí? Está bien, entonces paso al circuito equivalente, que es más sencillo después para trabajar, o sea, hago primero eso, ¿sí? Ahora sí, voy a la pizarra, esperen que copio, así no tengo que estar mirando todo el tiempo. Ahí está. Entonces, lo primero que hacemos es eso, simplifico el circuito para que sea el de una sola resistencia es un solo capacitor. No, pico era, no, ¿qué era? Ay, ya me olvidé. No lo anoté bien. Nano. No. Pero fíjate, dice nano. Nano era la carga. No, está bien, pero el capacitor es pico, está bien, pero lo había anotado como pico y dije, ¿qué pasó? Está bien. Pico. Sí, pico, está bien. Micro tampoco, pico. Entonces, 10 pico Faraday. Bueno, no ponía nombres, pero si ponemos nombres C1, C2,
dice 3. ¿No? Bueno, acá en algún lugar estaba el interruptor, ¿no? Que se cierra. Pero bueno, más allá de eso, hagamos estos 3 capacitores que cómo estarían conectados. En serie. En serie. ¿Sí? Entonces, si están en serie, para el capacitor equivalente, tenemos que hacer sumar las inversas, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, vamos a ver, si necesitamos esta cuenta, ¿no? A ver, ahora vemos si la necesitamos. Si tengo ahora el capacitor equivalente y la resistencia, y un solo capacitor, que bueno, lo llamo C o C equivalente, este sería ya, si quiero, es dato porque lo puedo hacer la cuenta. ¿Cómo se descarga ese capacitor? ¿O qué es lo que sabemos de la corriente, la carga? ¿Qué formulita conocemos? Otra vez la usamos. ¿La carga cómo es? Si en tiempo cero cierro el interruptor. Acá era igual, ¿se acuerdan, chicos? Era la carga inicial. La carga inicial por E a la menos T sobre RC. Perfecto. O sea que la resistencia sería 25 ohm y esta C, esta capacidad, que la calcularíamos acá con la equivalente, ¿no? ¿Está bien? La corriente, que es la derivada de eso, bueno, tiene una fórmula análoga, sería la I sub 0 sobre C, ¿sí? Y la I sub 0, ¿qué sería? Más allá que no sé si la necesitamos o no, pero ¿cuánto sería la I sub 0 esta? Si sé que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Yo la reemplacé por la resistencia sobre el voltaje inicial. Bueno, no, perfecto, pero está bien. Pero digo, si de acá, cuando derivamos, quedaría Q sub 0 sobre RC, ¿no? El módulo. ¿No? Profe, ¿Sí? Sí. ¿puedo consultar algo que me perdí un poquito? Ahí Sí. estamos hablando de un capacitor en carga o en descarga. Descargándose. Ah, Sí, pues los capacitores inicialmente estaban cargados. Ahora lo aclaro esto. Pero le contesto recién lo que dijo. Sí, está perfecto. Fíjate que esto es la diferencia de potencial inicial, entonces delta V sobre R, la corriente, ¿sí? Está bien lo que me dijiste. No sé quién, no veo no sé si era Mauro o quién fue, pero sí, también es delta V sobre R. Yo como escribí con la derivada, dice que lo vieron ahí, pero es lo mismo. No, a ver, vuelvo al ejercicio. El ejercicio son los capacitores están todos cargados, ¿sí? Con una carga de 3,5 nanocoulomb entre las placas. Cuando cerramos el interruptor, se hace un circuito cerrado, entonces puede empezar a circular la carga, ¿no? Pues suponete que esta que está positiva y esta placa que está negativa, y bueno, acá se empiezan a mover. Lo que pasa es que hay una resistencia y se empieza a disipar energía a través de esa resistencia. Entonces se me van descargando los capacitores y van perdiendo entonces la energía almacenada, que bueno, se están moviendo las cargas, se utiliza para mover las cargas y después disiparla en la resistencia, la energía. ¿Sí? Entonces queremos saber cuánta energía, cuál es la corriente cuando la energía sea el 80%, haya perdido el 80% de la energía almacenada inicialmente. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, Entonces, lo que yo no terminé de comprender es cómo eso justo lo que hizo que no se dame cuenta cuando estamos hablando de un capacitor descargado o cargado. Y no, eso te lo dice el ejercicio. Ah, si vos perfecto. pones
si vos tenés el circuito con un, no sé, capacitor resistencia, la fuente, y acá abierto, ¿no? Bueno, cuando lo cierro, empieza a circular carga y se empieza a cargar el capacitor. Una vez que se carga, deja de circular corriente, ¿no? En este circuito así sencillo. Está bien, deja de circular corriente en general a través de ese capacitor, acá ya está. ¿Sí? En este circuito sencillo, si no pasa corriente a través de ese capacitor, no pasa corriente por el circuito. Ya está, quedó cargado. Entonces después sacamos la fuente, abrimos el interruptor, sacamos la fuente y lo dejamos así. Y después, si cerramos la fuente, cerramos la llave, ahí es el proceso de descarga. Bueno, ese es el que estamos viendo ahora. ¿Sí? Estamos viendo el proceso de descarga. Joya, profe. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a borrar estas cosas. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Lo que me pide es la corriente. Cuando se haya perdido el 80% de la energía almacenada inicialmente en los capacitores. Repito, los capacitores están inicialmente cargados, o sea, tienen energía almacenada. Quiero la corriente cuando se haya perdido el 80% de la energía inicial almacenada. O sea, ¿cuánta energía me va a quedar entonces si perdí el 80%? 20%. 20. El 20%. O sea, quiero la situación en que la energía almacenada en los capacitores es el 20% de la inicial. ¿Sí? Y la energía almacenada inicial, o la energía almacenada en un capacitor así en general, es 1/2, bueno, de delta B por la carga, o 1/2 de Q cuadrado sobre C, o 1/2 de C por delta B al cuadrado. Bueno, si tengo ya la carga, ya sé cómo es la formulita para la carga, cómo se va descargando el capacitor, bueno, voy a usar esta, ¿no? Porque la capacidad ya queda fija, no estoy cambiando la capacidad, no voy a usar esta, que la diferencia de potencial también me va cambiando, ¿no? Entonces voy a usar esta. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si uso esta formulita, espero que borro esto, después si lo necesitamos lo volvemos a escribir. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Me entendieron esto que se descarga y demás? Esto de acá, ahora, entonces voy a poner, usando esta formulita, voy a decir que la energía, o quiero la carga, quiero el momento, la carga, en el que 20% medio de Q inicial al cuadrado sobre C. Y cancelo las capacidades, cancelo los submedios, y me da que el momento, decirme que la energía, que haya quedado el 20% de la energía, es lo mismo que decirme que quede el raíz de 20%, no raíz de 20 sobre 100 de la carga inicial. ¿Se acuerdan que ahí es carga? En las placas del capacitor, una es positiva, la otra es negativa, estamos trabajando con la positiva, ¿no? Entonces, ¿cuánto da más o menos esta cuenta? Raíz cuadrada de 0,2. 0,4472. Bueno, por ejemplo, 0,45. Después, si quieren, seguimos trabajando con este número, pero para tener una idea. Quiero entonces la corriente cuando la carga sea 0,45 o el 45% de la carga inicial. ¿Sí? Entonces, con eso puedo sacar en qué tiempo pasa eso, y en la ecuación que acabo de borrar, que sí la necesitamos porque no me pide la carga, me pide la corriente. Con ese tiempo, voy acá y saco la corriente. ¿Se entiende la idea? Ahora tenemos que hacer estas cuentas, tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Pero ¿se entiende cómo lo resolveríamos?
O sea que darse cuenta que cuando pierda el 80%, no es que ni la corriente ni la carga se fue al 80% o al 20%, porque la carga está al cuadrado en la energía. Entonces que la energía me haya quedado el 20%, de la carga quedó el 45%. Entonces con ese dato, con esto de acá, vamos acá y averiguamos el tiempo en el que pasa eso, en el que la energía es el 20%, o sea que la carga es el 45%. Y con ese tiempo vamos acá y sacamos la intensidad, que es lo que nos pregunta. ¿Sí? ¿Se ve la idea? ¿Se va entendiendo? Me parece chicos? que el chiste es no caer acá en decir, 80%, decir que, o ir acá, que la corriente sea el 80%. No, la corriente no va a ser el 80, el 20%. No va a ser el 20%. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces sí necesitamos hacer esta cuenta, porque para sacar el tiempo necesitamos el R, ¿no? El R y la R y C. ¿Sí? Doy vuelta a la hoja y sigo entonces acá. Entonces, como sé, entonces sé que cuando la carga es el 45%, 0,45 aproximadamente, de la carga inicial. Y como sé que, bueno, cambié la nota, estoy usando Q grande, ¿no? Pero es lo mismo. Como sé que la descarga es según esta formulita, pongo entonces acá que la carga sea el 0,45 de la carga inicial y despejamos ahí el tiempo. Y acá voy a despejar el tiempo. ¿Qué me falta? Bueno, RC, ¿no? Carga inicial se cancela. Pero me falta, tengo que calcular antes C equivalente. Da 4,63 pico Faraday. Perfecto. Esta cuenta, ¿no? La hacemos, me dije, 4,63 Sí. pico Faraday, ¿sí? O sea, es 1 sobre 20 más 1 sobre 15 más 1 sobre 10, bueno, a la menos 1 y dio eso. Entonces, esto por la resistencia de 25 ohm, sacamos la constante de tiempo, RC. Entonces, RC es 25 ohm por 4,63 picofaradio, puse picocoulomb. $25, ¿no? ¿Y esto cuánto me va a dar? Un número chiquito, ¿no? 1,115 por 10 a la menos 10. ¿Cómo? 1, 115. claro, porque daría... ¿Qué unidad? Segundo. Segundo, exacto. Daría, si hago directamente 25 por 4, bueno, 111,5, ¿no? Entonces, seguro a la menos 10 ahí me está dando... 10 segundos. Esto estaría dando picosegundos, ¿no? Sí. Entonces, no hay no hay una... No. ¿No está mal lo de arriba? ¿No sería 11? Sí, 11. Si multiplicás 25 por 4,63 como está ahí, te da 115,75. Yo puse un 1 de más, entonces cuando me dictaron, entendí mal ahí, está bien, 115 de ahí. Claro, 115,75 ohm por Faraday segundo, y pico quedó pico, ¿sí? Pico es 10 a la menos, no, está bien, 9. a la menos 9. No, nano no es 10 a la menos 9, me confundí ahora. Nano es 10 a la menos 9, pico no es a la menos 12. Y ahí tiene razón, por eso, yo me confundí que pico era
Pico es 10 a la menos 12, está bien. Sí, yo también pensaba lo mismo, estaba hasta 10 a la menos 9. Está bien. Nano es 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12, entonces está bien también lo de arriba. Yo quise hacer la cuenta de nuevo, pero me pareció que estaba mal, porque estaba con el menos 9. No, pero está bien, está perfecto. ¿Sí? Si es 10 a la menos 12, corro 2 lugares y quedó lo de arriba. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras, está bien. ¿Sí? Entonces ahí tenemos RC. Entonces ahora, ya tengo RC, y entonces despejemos el tiempo. ¿Cómo hago para despejar el tiempo? Vuelvo acá. Díganme si, porque son bastantes cositas que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo despejamos de acá el tiempo? Se aplica el logaritmo. Se aplica el logaritmo, perfecto. Y esto queda directamente menos t sobre RC, que ahora ya lo sé. ¿Sí? Logaritmo, acá no me llama nada la atención el menos, porque el logaritmo de un número positivo, pero menor a 1, es negativo. Así que está bien. O sea que me quedó RC por logaritmo de 0,45, me quedó el tiempo que estamos buscando. O sea, 105, no, 1,15. Bueno, acá hay un... Bueno, acá según cómo aproximaron, ¿no? Pues sería 115, ¿no? 7. Si le hago caso al de abajo, pero eso según cómo aproximaron, ¿no? Los numeritos. Sería así. Entonces, 1,15, bueno, no sé, pongo 8 segundos. Y ahí sacamos el... Perdón, me comí el menos, ¿no? Si no me da 9,18 por 10 a la menos 11. No sé a los demás. Sí, fíjense que en realidad ni siquiera necesitábamos calcular el tiempo, ¿no? Porque es la misma expresión que nos va a aparecer ahora en la corriente. ¿Sí? Fíjense. Ahora se los muestro. Porque si no ya estamos aproximando mucho. Sí. Sí, ahí volvemos. Porque ahora, ¿qué es lo que...? A ver si no hacemos el resumen ahora, sí, porque ya estaríamos terminando. A mí me pedían la corriente cuando la energía... O sea, están todos claros que este circuito lo puedo simplificar a este, ¿no? Con el capacitor 4,63 picofarad. Que el capacitor estaba cargado inicialmente, ¿sí? Que me daban la carga. De hecho, me la daban, ni siquiera la usé porque se me canceló. Pero tengo la carga inicial, es dato, ¿sí? La carga inicial es dato. Recuerdan que en serie todos se cargan con la misma carga, ¿no? Y el capacitor equivalente queda con esta carga. O sea que tiene almacenada una energía inicial el capacitor. Cuando cerramos el interruptor, empiezan a circular las cargas, se descarga el capacitor, o sea, a medida que se va descargando, va perdiendo energía almacenada, ¿no? Miremoslo acá. Si voy perdiendo carga, la energía, sí, se va disminuyendo la diferencia potencial, el campo eléctrico que genera todo, bueno, disminuye la energía que está almacenada en el capacitor. ¿Sí? Entonces, el ejercicio me preguntaba, ¿la corriente, cuando la energía almacenada sea el 20% de la inicial, o sea, todavía está circulando carga, por eso me pregunta la corriente, no se descargó completamente el capacitor. Cuando se descargue completamente, la energía almacenada va a ser 0, la corriente va a ser 0. No, me pide un momentito antes, cuando tenga el 20%. Entonces, yo no tengo la ecuación para la energía en función del tiempo. Lo que tengo, de lo que vimos en la teoría, es cómo es la carga, cómo se va descargando el capacitor en función del tiempo, o cómo es la corriente, si quieren. O sea, una vez que tengo una, ya después voy obteniendo las otras, ¿no? Pero parto de la de carga, ¿sí? Que en general es la que uno usa, o la que escribí acá. Entonces, ¿cómo se relaciona la carga con la energía? Bueno, la carga va al cuadrado, la energía es un medio de la carga al cuadrado sobre la capacidad. Entonces, si reemplazo las energías por esta expresión,
cancelo los submedios, cancelo las capacidades, y me queda que cuando la energía almacenada sea el 20% de la original, la carga va a ser el 45% de la original, ¿se entiende? Que 0,45 sería el 45%. O el raíz cuadrada de 0,2. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Profe, la fórmula de la energía yo la encontré en la teoría y usé esa para resolverlo. ¿Estaría bien? Ah, bueno, si ya les dieron la fórmula, sí, perfecto. Pero bueno, acá es como que estamos usando lo mínimo, si querés, ¿no? Pero si ya tenés la fórmula de energía, o sea, es meter esto y elevarlo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué la tenés con un 2 acá? Aparece un 2. La energía en función del tiempo igual a la energía inicial por E a la menos 2T RC. Claro, pero ¿por qué aparece el menos 2? Porque la carga está al cuadrado, ¿se entiende? Bueno, yo lo hice como sin meterla directamente en la expresión y mirando qué le pasa a la carga. O sea, que me pidan que la energía es el 20%, es lo mismo que decirme que la carga sea el 45%. Pero sí, es lo mismo, si ya la usaste, podríamos haber hecho eso, podríamos haber metido la carga acá y obtener la ecuación para la energía. Pero no sé, lo hice así. ¿Está bien? ¿Lo se entiende? Que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que quiero es ver, bueno, cuánto va a valer la corriente en ese tiempo. Entonces, meto ese tiempo en la ecuación de la corriente. O sea, como me preguntaban, la intensidad y el tiempo ahora ya lo tengo como dato, ya lo calculé. ¿Sí? Entonces el tiempo, lo que les decía era que no hacía falta de última calcular estrictamente el tiempo, me podía quedar acá, ¿no? Es E a la menos T sobre RC 0,45, ¿no? Entonces la corriente también va a ser el 0,45 de la corriente original. Ahí se perdieron. Si no hacen la cuenta, ¿no? Es lo mismo, pero yo para no hacer la cuenta, ¿no? Si era, ¿esto qué era? Que RC por el logaritmo de 0,45. Si lo metemos acá, donde dice T, pongo menos por menos más, RC, logaritmo de 0,45 dividido RC. Cancelo RC, y E a la logaritmo de 0,45 es 0,45. Le pasa lo mismo. Eso quería que vieran. O sea, la corriente va a ser el 45% de la corriente inicial. ¿Sí? Y la corriente inicial la podemos calcular como. Yo les había dado la formulita, pero si no, bueno, obtuve la formulita derivando. ¿Sí? Pero apenas cerramos el interruptor, la resistencia queda la diferencia de potencial de los capacitores. ¿Sí? O sea, la corriente original es delta V inicial sobre la resistencia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y la diferencia de potencial la puedo calcular como la carga del capacitor equivalente dividido el capacitor equivalente. Entonces, esto es dato, carga inicial, 2 sub 0. Esto lo calculamos y esto también era dato. Esperen que voy a mirar cuánto era la carga inicial. 3,50 nanocoulomb. No pongo, acuérdense que estaban en serie los capacitores, así que la energía almacenada, la carga almacenada en el capacitor equivalente es la misma que en cada uno de los capacitores, ¿no? Los tres tienen la misma carga inicial igual a la carga equivalente.
¿sí? Pero que estoy poniendo ahí como inicial. C lo calculamos hace un momento. ¿Dónde estaba? 4,63 picofaraday. Y la resistencia 25 ohms. ¿Sí? Entonces, sí, no sé si Mauro era el que decía, si ustedes tienen la ecuación para la energía directamente, bueno, está bien, era esta. Está bien. Ahí era más cortito, pero bueno, acá lo pensamos un poquito. Sí, acá metían directamente acá 80%, ¿no? Hay 20%. ¿Sí? Sí, así era más cortito, pero bueno, repasamos un poquito de circuitos. Está bueno, está mejor, así lo pasamos un poco de la parte. Sí, no sabía que la tenían la expresión, pero es cierto que también la podríamos haber obtenido acá, ¿no? Porque esa expresión no es más que haber metido acá, haber metido esta ecuación acá en la carga, ¿sí? ¿Está bien? Con la carga al cuadrado me armo la energía inicial y la expresión exponencial al cuadrado me queda un 2 adelante del T. ¿Sí? Si quieren lo hacemos, si no se ve, pero bueno, igual a mí me gusta de esta manera, ahí también se ve, ¿no? Pero, no, así no se, en la otra manera no se ve, porque directamente me dicen lo uso de la energía, pero me gusta esto de ver que la energía sea el 20% de la inicial, no significa que la carga o que la corriente sea el 20% de la inicial, ¿no? Porque la carga está al cuadrado en la energía. ¿Sí? Entonces, bueno, eso. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? No. Y mira, podría ser también que con la llave abierta los capacitores tuvieran distintos valores de carga, ¿no? Con la llave abierta, meter capacitores, pero no sé. A ver, voy acá. Si ponemos 2 capacitores así, ¿no? Que tengan carga distinta inicial, no sé, Q1 y Q2. Por ejemplo, si pongo acá, no sé, 3 positivas, no se reordenan. Sí, no sé. Después se van a equilibrar si los pongo en serie, ¿no? Claro, si lo cierro acá, sí. Sí. Y acá pasa algo raro, sí, no quedarían como capacitores en serie, porque no los estoy, o sea, no están en serie, uno no pueden tener la misma carga en ese caso, ¿no? Misma carga, correcto. Sí, Claro, tengo que cerrar el circuito para decir que... Está bien. Yo para aclarárselos a los chicos. Bárbaro, sí. Perfecto. Bueno, no sé si hay duda con algún otro ejercicio. No, perdón, pero igual acá, perdón, ahora me quedé pensando si dije bien, porque ahora cuando cerremos quedan en paralelo en realidad, ¿no? Y ahí se acomodan a tener la misma diferencia de potencial y pueden quedar con distinta carga, ¿no? Así quedarían en paralelo. Perdón, que dije serie. Pero claro, así solitas antes de cerrar el interruptor, no sé, esto se va a reacomodar, pero no... No, antes de cerrar no va a pasar nada, me parece, todavía, ¿no? Porque no va a circular corriente. Después de cerrar, sí. No, sí, pero digo, en esta parte. En esta parte se van a reacomodar las cargas. Sí, ahí se arman un poco del lío. Entonces, por eso digo, queda así medio un híbrido, no queda... Sí. Hay que cerrarlo para... Creo que en realidad, no sé si cuando uno lo conecta así, uno puede decir que están en serie o en paralelo, ¿no? Claro, por eso. Se puede pensar de cualquiera de las dos formas. Bien. Lo que sí, en el caso que vos dibujaste recién, vos fíjate que tenés una carga neta negativa en el medio, ¿no? Sí, y eso es una isla, es decir, eso está aislado eléctricamente. Claro. Por otra parte, en el cable te va a quedar una carga positiva.
y eso va a permanecer de esa forma, digamos, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Es Claro, decir, por va a quedar eso, esa carga remanente. por Sí, eso sí, sí. se reacomodan las En ese cargas sentido, lo que vos decís, en esta parte, claro. pero, sí. No, pero igual acá cuando cerramos, Sí. Perdón, pero no queda en paralelo, porque quedan a los mismos cables. Y podrían tener cargas distintas si las capacidades son distintas. Lo que va a quedar es la misma diferencia de potencial, la nueva. Me parece que sí. Exactamente, sí, la diferencia potencial va a ser idéntica, Claro. sí, sí. Está bien. Pero sí, cuando no lo cerramos es un híbrido, no sé, una isla, como decís ahí, sí, un híbrido, lo que sea, no. Claro. Está bien. Sí. Pero, ¿se entendió, chicos, o lo expliqué medio confuso, o medio complicado? Es cierto, no sé si Mauro decía con esta formulita, si la tenían en la teórica, listo, pero bueno, yo lo hice quizás un poquito más largo. No, mejor hacerlo abierto, así lo entienden más. Es cierto que, bueno, ahora lo tienen todo para mirar, pero si uno tiene que recordar fórmulas. Uh-huh. Bueno, se entendió que, por lo menos, Gianluca que preguntaba, ¿está bien entonces? Sí, Gianluca dice sí. Gracias, entendió. Perfecto. Bueno, otro que tengan, o... No sé si tienen El algún 7 no otro. pude resolverlo. ¿Cuál? El 7. Profe, entonces, por las dudas, siempre deberíamos tratar de reducir el circuito, porque a mí lo que me pasó con este tema es que más o menos me ubico con lo teórico, pero después cuando me largué a hacer la guía, como que me congelaba en cada ejercicio. No sabía de dónde agarrar. Bueno, en este porque se ve que lo puedo simplificar. Bueno, por ejemplo, en el 10, también lo puedo ver que lo puedo simplificar al circuito RC solito, ¿no? Son dos resistencias acá, estarían en serie, y los capacitores en paralelo, ¿no? Claro, en general en los circuitos, así haya capacitores o resistencia, Dana, lo ideal es simplificarlo y calcular una corriente y después ir abriéndolo y calcular el resto de las cosas, ¿no? Ah, está bien. ¿Cuál era? ¿7 decían? Ay, ¿qué es esto? 7, el de la lámpara. Dice, una lámpara parpadeante en un arreglo de Navidad se basa en una descarga RC de un capacitor a través de su resistencia. La duración efectiva del flash es 0,25 segundos, durante el cual produce un promedio de 0,5 watts de un promedio de 3 volts. Bueno, no sé, de un promedio, ¿se entiende ahí lo que dice? No se entiende. Si alguien interpreta mejor. La duración está mal expresado, efectiva del ¿no? Sí. Pero, sí. Durante la cual produce un promedio de 0,5 watts y un promedio de 3 volts. De un promedio de 3 volts. O sea que está a una, no sé. Diferencia de potencial de 3 volts, digamos, sería. Sí. Bueno, ¿qué energía se disipa? Sí, la idea es que uno pueda a través de esto calcular la resistencia, ¿no? El valor. De otra forma, digamos, a partir de la potencia únicamente no se podría lograr. O sea pensamos el circuito. Vos decís, Julián, que por eso te da los 3 volts, digamos, ¿no? Exacto. Sí, como una especie de valor medio, ¿no? Tanto de potencia como de tensión, y bueno, de ahí es posible despejar la resistencia. Correcto. Ah, ok. Está bien, no era tan grave. Está bien. Entonces, sería la descarga, entonces, de este circuito RC, o sea, puse
capacitor y la resistencia. Ahora si necesitamos más lugar, lo hacemos en la pizarra. Entonces tengo la potencia y la diferencia de potencial media, 3 volts. ¿Sí? Claro, entonces como dice Julián, si necesito la resistencia, porque este tiempo 0,25 segundos, bueno, lo voy a... la impresión efectiva del flash, sí, como más o menos, ahora vemos. El tau, ¿no? Claro, estaría relacionado, no sé si exactamente, sí, bueno, podemos tomarlo como el tau, pero es no un tiempo promedio de descarga, entonces necesitaría la RC. Sí, da la sensación de que lo más práctico es ir resolviendo los puntos desde el D hacia el A, ¿no? La resistencia es decir, primero, claro. primero la resistencia. Claro, pero después con el tau y la resistencia, sacamos la capacidad, bueno, podemos la de la carga y la energía. Pero la idea sería así, ¿sí? Lo escribo en la pantalla para que sea, que anoto un poquito para no cambiar tanto. Entonces la potencia era 0,5, 3 volts. Sí, me pregunta entonces resistencia y capacidad. Hagamos primero eso, que es lo que parece más sencillo. ¿No te apareció la pantalla, Jimena? No, que estaba anotando en un papel para no tener que bueno. cambiar a cada rato, lo escribo directamente. La potencia era 0,5 watts. 0,5 watts, la tensión 3 volts. Y bueno, el tiempo ese 0,25, que lo tomamos como el tau directamente. A mí me parece que sí. 3 tau sería la descarga así completa. ¿Cuánto? Digo, 3 tau, tal cual. 3 tau. Sí. Bueno, entonces sabemos que... Sí. Un minuto, Jimena. Eso por ahí no lo aclaramos nosotros cuando hablamos de tau, de circuito RC, pero más o menos, a ver, el capacitor se descarga totalmente en un tiempo infinito, ¿no? Pero consideramos que a los 3 tau ya está descargado el capacitor desde el punto de vista de ingeniería, digamos. Claro. Acuérdense que la carga en función del tiempo se hacía asintótica con el eje del tiempo, ¿no? Claro, si vieron los que subí yo, no sé si lo vieron, pero ahí les mostraba que era más o menos el 66% más o menos se había descargado en un tiempo tau. Estaba hecha la cuenta ahí. Yo lo encararía de otra forma, para molestar nomás, ¿no? No, sí, dale. Porque pensando, ¿no? Si uno tiene la potencia media que disipa la lamparita, y tenemos el tiempo durante el cual está prendida, ¿no? Que es muy pequeño, es como un flash, dice, uno ahí conoce la energía que disipó la lamparita. Esa energía no puede haber salido de otro sitio que no sea del capacitor. Entonces ahí ya si usamos la fórmula de la energía que acumula un capacitor, creo que puede ser que sería posible despejar o sea, ahí saldría primero la capacidad. A ver, Quizás ahí estoy saldría... equivocado, ¿eh? No, bueno, si no, lo vemos de las dos maneras. O sea, acá sería sacar primero la energía, punto A que preguntaba la energía, ¿no? Sí. Esperan que miro, no, eso no lo copié. ¿Cuánta energía, claro, qué energía se disipa? Exacto. Entonces, si me preguntan eso, y entonces saco como potencia media la energía en un tiempo medio, ¿sí? De 0,25 segundos, ¿no? Estaría usando esto, por las dudas. Entonces tengo el tiempo y tengo la potencia, sacamos la energía. Y acá tengo 0,5 watts. Entonces sería energía 5 por 0,25, ¿no? Un medio por un cuarto, un octavo. Sí. 0,125. 125 joules. ¿Sí? Ahí sería, a ver si ahí salió la parte A. La B era... La B era... La carga. ¿Cuánta carga se mueve a través de la lámpara? Claro, la lámpara sería la resistencia, ¿no? Estaría representada ahí por la resistencia.
Entonces, ¿cómo sacaríamos eso? Y tenemos la energía, es igual a 1/2 de CB cuadrado, perdón, la potencia, ¿no? De la energía, perdón. 1/2 de CB cuadrado, ¿no? De C delta V al cuadrado. Y bueno, usamos esta o usamos la de la carga directamente. Lo de la carga. Claro, carga por delta V, ¿no? O sea, tenemos siempre, como en el caso anterior, ¿no? Tenemos 3, pero según qué dato... Habría que ver si funciona, ¿no? O sea, era una propuesta que tiré, ahí ya creo que me estoy arrepintiendo un poco. Sí, no, ¿sabes? A mí me pone... Porque esta fórmula funciona siempre y cuando uno tenga la diferencia potencial en el instante inicial, ¿no? Es decir, cuando el capacitor está cargado completamente. Sin embargo, la tensión media, esta tensión de 3 volts, ciertamente tiene que ser menor a la tensión inicial que tiene el capacitor. Claro, ¿no? sí. Porque es la tensión media. Sí. Así que... Claro, yo no sé a qué están hablando, cuán formales están siendo cuando dicen media, si no están haciendo una integral, sí, esto no me gusta mucho esto. Pero, así que bueno. Medio extraño. Sí, lo que es seguro es que mi propuesta ya quedó descartada, digamos. La primera parte está bien, digamos. La primera parte está bien, sí, sí. Ahora, la parte A está bien. La parte B... la resistencia. Sí, sí, sí. Claro, sí. Las otras eran R y C, ¿no? Las otras. Sí, la parte, la capacitancia y la resistencia de la lámpara. Bien. Para la resistencia podemos usar la fórmula de la potencia disipada, ¿no? Que nos dice que la potencia es igual a... V por I o R por I cuadrado. Exactamente. Bueno, en este caso nos conviene delta V cuadrado sobre R. Sí. Bueno, y ahí entonces, bueno, la pongo de este lado. Entonces usaríamos potencia media y delta V medio y sacaríamos R. ¿Sí? Entonces sería 3 volts al cuadrado dividido 0,5 watts la resistencia. 18 sería, ¿no? 18 ohms. La resistencia daría 18 ohms. Sí, ahí no, ¿se veo? Lo escribí. Sí. Yo no lo veo porque tengo justo ahí no, porque como fue medio al borde, por eso en esa no se veía. No, perfecto. Y bueno, y ahora la capacidad. ¿Y la capacidad la sacamos con el tau? ¿Así o se escucha? Me parece que esa estaría, ¿o no? Sí, yo por ahí la sacaría con el tau, ¿no? Después iríamos con la energía. Podría calcular si no la corriente, pero parece con el tau. Sí, en esa me parecía... Uy, perdón. Sí, chicos, ¿están entendiendo algo? Porque cuando nosotros dudamos en una de esas, ustedes... No, el tau sería R por C, ¿no? Y de ahí sacaríamos C. ¿Sí? ¿Está bien o no? Y ahí volvamos al punto B que lo dejamos ahí. Porque el taller pide la carga, ¿no? No pide carga media. ¿Cuánta carga se mueve a través de la lámpara? Sí, está medio mal expresado, ¿no? Porque pide la carga ahora y... ¿Profe? Sí. Perdón, esta pregunta, pero recién me puedo conectar por inconveniente. Sí. ¿En qué momento... ¿Será que alguien tiene el micrófono abierto y se escucha algo de fondo?
Ahí, sí. ¿En qué momento aplicas esa fórmula la última que pusiste, 0,25 segundos es igual a 3 RC? Claro, acá estaría diciendo que si el tiempo en el que se produjo la descarga es 0,25 segundos, es el tiempo en el que se descargó el capacitor, bueno, como dijo Javier recién, teóricamente es infinito, ¿sí? Porque es una exponencial que tiende a cero en tiempo infinito, pero a nivel práctico, cuando se cumple 3 veces, acuérdate que la formulita era esto, ¿no? Entonces, si vos pones acá tiempo 3 veces RC, que RC es el tau, ¿sí? E a la menos 3, o sea, 1 sobre E al cubo, ya te da lo suficientemente chiquito como para decir que la carga es 0. ¿Se entiende? Ah, ok. O sea, ¿Sí? utilizo eso cuando... Mi O sea, duda es... el ejercicio dice que la descarga dura 0,25 segundos. Y estamos diciendo que un tiempo en el que podemos decir que ocurre la descarga, en una descarga de un circuito de RC, es 3 veces tau, 3 veces R por C. Claro, perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? Porque estoy diciendo que esto quedó chiquitito, ¿no? Esto quedó carga inicial por 1 sobre E al cubo. Bueno, si se fijan esta cuenta, da chiquita, no sé cuánto da, pero va a ser chico eso. Lo vamos a decir, bueno, prácticamente 0. ¿Sí? Entonces la descarga la tomamos como 3 veces que se produce en un tiempo que sea 3 veces tau. ¿Sí? Entonces de ahí con la resistencia sacaríamos la capacidad. R era, y bueno, R es lo que sacamos antes, ¿no? ¿Sí? Y nos está quedando lo de la carga, ¿no? Sí, que la carga es medio complicado, ¿no? Porque no sabemos si la carga media, la carga inicial. Claro, pues para sacarla, claro, como decía Julián, del delta V inicial es más grande que 3 volts y... ¿Qué 3 volts? Sí, es delta V, sí, 3 volts es el delta V medio, ¿no? Sí. Sí, yo no lo haría lo de la carga, ¿no? Diría que... Porque hablar de la carga media me parece que mucho sentido no tiene, ¿no? Sí, a mí no me gusta, no estoy muy cómoda con estas cosas medias definidas. Medias raras. No, dejémoslo lo de la carga, dejémoslo, porque entiende por qué lo estamos dejando, ¿no? Porque estamos hablando de un potencial medio, entonces el capacitor tiene una carga que la va perdiendo, no sabemos en qué momento nos pide la carga del capacitor, porque no conocemos, lo ideal sería que nos pidiera en el momento inicial, pero no conocemos la diferencia de potencial inicial. Claro. La diferencia de potencial inicial no sabemos cuánto es. La media es 3 volts, pero la inicial no la sabemos. Entonces no lo vemos con mucho sentido. La diferencia de, a ver si la diferencia potencial inicial, ahí sí se podría tomar esta aproximación que había planteado ahí al comienzo, ¿no? De tomar la energía total del capacitor como igual a la energía que ya obtuvimos previamente, ¿no? Al multiplicar los 0,25 segundos por la potencia del 0,5 watt. Sí. Es decir, ahí podríamos despejar lo que es la tensión inicial del capacitor. Hoy no lo habíamos hecho porque nuestro objetivo hace un ratito había sido obtener como una especie de tensión media al capacitor, ¿no? Pero para obtener la tensión inicial sí nos puede servir esta fórmula. Claro, y me refiero a la fórmula que nos dice que la energía, ¿no?, es un medio de la capacidad por la tensión inicial al cuadrado. Claro, pero si no, de acá directamente, si nos pide la carga, usando que la capacidad del punto D, ¿no? La energía ahí, sacaríamos... Sí, ahí. Claro, pero no esa sería la carga, ¿qué carga sería? Estamos usando la energía total, no, sería una energía media. Eso.
Sí, no sé, yo con esto de media, me parece que... Me parece que no estamos usando la... Es decir, cuando uno tiene una tensión media y una potencia media, eso multiplicado nos da la energía total, ¿no? Es decir, esa es, digamos, como el chiste de tener la potencia media y la tensión media. De lo contrario, uno tendría una potencia que va variando en el tiempo y al hacerla integral en el tiempo, ahí obtendríamos la energía. Al ser constantes es una simple multiplicación. Pero digamos, la energía total del capacitor al inicio, esa sí la conocemos, ¿no? Creo que estaba por ahí calculada, a ver si me está tapando. Ahí está. Sí, eso, 0.125 joules. Es decir, de ahí tranquilamente nosotros podríamos despejar la tensión inicial del capacitor. No, está bien, pero La carga nos pide, la carga inicial, Julián. Pide la carga, bueno, de todas formas, claro, está bien. Está bien. Si no, si pedía el delta B inicial, hubiéramos usado esta, Bien, pero bien. claro. Sí, cualquiera de las dos, Bárbaro. según lo que pide. Claro. Está bien, chicos. O sea, sacamos la energía con potencia, energía por unidad de tiempo, ¿no? El tiempo de la descarga y la potencia esta media, 0,5 watts. Y ahí sacamos la energía. Después nos fuimos a los puntos de abajo. La resistencia y sacamos la capacidad. La resistencia con esta formulita, sabiendo, de nuevo, usando la potencia y la formulita delta B al cuadrado sobre la resistencia. Sacamos la resistencia. Con el tiempo de descarga, sacamos la capacidad. Después volvimos al punto B y sacamos ahí la carga. Con la energía y la capacidad. Correcto. Sí, no sé cuándo quedó muy claro porque... Lo ven, ¿no? La energía es 0,125 joule, es igual a un medio de Q cuadrado sobre C, ¿no? Y ahí despejamos... C no hicimos la cuenta, pero bueno, la tenemos, y acá ponemos 0,125. Profe, ¿no se podría calcular la carga media y ese valor usarlo en la ecuación de descarga para calcular la carga inicial? Y lo que pasa es que la carga media, o sea, después usarla en esta ecuación. Sí. ¿Y con qué tiempo la carga media? Con el tiempo que nos dieron, de 0,25. Claro, con ese 0,25 segundos se descargó. No es que la carga toma el valor Q medio. ¿No? Ok. Sí, fíjate que es lo que puse acá, quizás está medio desprolijo, ¿no? Pero lo que estoy diciendo acá es, estamos tomando, esta es la formulita. El tau es RC. Estamos diciendo que en T igual a 3 veces RC, que son los 0,25 segundos, se descargó. O mejor dicho, que en T igual a 0,25 segundos se descargó, y eso sería 3 veces RC. ¿Por qué? Porque si meto Q de 3 veces RC, esto da casi 0. ¿Se entiende? No da la carga media. Bueno, si no, fíjense cuánto da 1 sobre E, o E a la menos 3. A ver si una calculadora. Sí, a ver. Bueno, no me tomo. Y da 0,05, digamos. Bueno, pensé que iba a dar más chiquito. 0,05 o inicial. Bueno, quedó el 5% de la carga inicial. Sí, pero esa no es la carga media. ¿Se entiende?
Sí, gracias. Perfecto, Mauro. Pero a veces estos problemas que, ¿no? que tienen así una aplicación, los tenemos que mirar así quizás antes para no interpretarlo. Yo la verdad no lo termino de... Igual así salió, así está bien, pero bueno. Sí, igualmente también está bueno que charlemos entre nosotros. Sí, obvio, sí, a los chicos... los chicos O sea, que yo a veces siento que cuando los profesores dudamos, los chicos entienden menos. Los chicos dudan más, ¿no? Claro. Pero bueno. También hay ejercicios que nos sorprenden. Sí, que hacen dudar a cualquiera. Sí. Tal cual. Bueno, no sé cómo estamos, chicos. Si hay algún otro ejercicio para consultar o quieren que hagamos algún ejercicio nosotros directamente. De todas las partes anteriores, digamos, de la de potencial, de la de campo eléctrico, que seguramente también va a entrar en el parcial algún ejercicio, potencial, campo eléctrico, electricidad, circuitos, energía potencial, de toda esa parte la tenemos más o menos clara. Ahí están diciendo algo. Dice que tenían duda con la guía de capacitores, fundamentalmente. Sí, decinos, Camila. Sí, Camila dice que tiene duda con la guía de capacitores, fundamentalmente. Pero, sí, ¿alguno en particular? ¿O estos de RC? Porque al final no sé si hicimos un ejercicio de... No, que por ahí estaría bueno, ¿no? O sea, tipo esto, me parece que... los comunes, ¿no? No sé si lo habías empezado a plantear o si era uno parecido. Bueno, hicimos recién el 11, ¿no? Sí, ese lo planteamos pero muy desordenado. Por ahí ese está bueno contárselos como para que se den cuenta qué es lo que pasa. El 9, ¿no? El 9 o el 2, el 9. ¿El 9 o cuál decís vos, Jimena? No, el 9 o el 2 está bien. El 9, digo, ¿este puede ser, chicos, o quizás está hecho y entonces ya lo vieron? El 9 yo lo hice, pero lo hice medio desprolijo. ¿Todo lo entendieron a ese? Si no, lo planteamos otra vez. No sé Aparentemente lo entendieron. Vamos al 12, a ver. ¿Se puede plantear de nuevo? Si no, el 12, como quieran ustedes. Que el 9 dice que John Lucas sí lo tiene. Bueno, sí, el 9 o el 12 es lo mismo, son más o menos... A ver si es más o menos igual. Sí, porque preguntan las dos cosas lo mismo, ¿no? Sí, es más o menos igual, ¿no? Sí, este quizás parece más enredado, pero no olvidamos que es Pero por eso, es más enredado, pero hagamos el 12, que el 9 ya lo hicimos, cosa de que... Bueno. Tengo un ruido de fondo, yo para que voy sacando el micrófono. Bueno, lo dibujo y ahora paso al... Dos, tres. Bueno, dice el capacitor de la figura está inicialmente descargado. El interruptor se cierra ante igual a 0, pero bueno, ella me lo dibujaban el interruptor cerrado, ¿no? Porque no se ve ningún interruptor. Inmediatamente después de cerrar el interruptor, ¿cuál es la corriente a través de cada resistor, a través de cada resistencia y la carga final en el capacitor? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dibujarlo. Entonces era, que lo dibujé acá. El circuito es
Entonces es R1, 8 ohm, R2, 6 ohm, R3, 3 ohm, y C igual a 4 microfarad, y acá la fuente de 42 volts. Entonces se cierra el interruptor, ese está inicialmente descargado. Y entonces preguntaba corriente y carga final del capacitor. La resistencia. ¿Sí? Entonces, inmediatamente después de cerrar el interruptor, la corriente y la carga, y después la carga final. ¿Por qué es importante esto? ¿Que diga inmediatamente o después de mucho tiempo? ¿Qué significa? Inmediatamente, después de cerrar la llave, el interruptor, que no me la muestran, ya me la dieron cerrada, no sé dónde estaba, pero bueno, ya quedó el circuito así. Y el capacitor está inicialmente descargado. Me pide entonces las corrientes en cada resistencia. Puede ser porque después de un tiempo se va a comenzar a descargar al estar cerrado y los valores van a cambiar. No, o sea, primero está descargado el capacitor, ¿no? Sí, y una vez que cierro la llave se Sí. comienza a cargar, pero Sí. después de un tiempo no se vuelve a descargar. No, una vez que se carga, si no le hago nada, quedaría cargado. Pero después lo que podés hacer es, no sé, Sacar la cambiar. batería. Claro, después lo que podés hacer es, sí, sacar la fuente, no sé, hacer algo como para que se empiece a descargar, darle un camino, por ejemplo, corto acá y le doy este camino después para descargarse. ¿Sí? ¿Entendés, no? O sea, una vez que el capacitor se cargó, si sigo con el mismo circuito, va a quedar siempre cargado con la carga que se cargó. No se va a descargar. Para descargarlo tengo que sacar de ese circuito y descargarlo sobre otra cosa, ¿no? Claro. Ah, está bien. ¿Sí? Modificar de alguna manera las cosas esas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué les parece? O sea, apenas cerramos el interruptor, hay un circuito cerrado, así que la fuente, lo pongo así, la fuente manda ahí una corriente. ¿Sí? ¿Qué circuito va a estar ahí disponible, digamos, para la corriente? Ahí no se podría hacer Kirchhoff en el donde se unen los tres. Sí, sí, podemos hacer Kirchhoff, sí. Podemos hacer Kirchhoff, pero quiero decir, bueno, está bien, hagamos Kirchhoff y después cuando llegamos al caso, hagamos Kirchhoff. Entonces, Sí, igual, una pregunta. Jimena, discúlpame, sí. Cuando hablamos inmediatamente después, ¿qué pasa con el capacitor? Claro, eso, funciona como un cable, o sea, un conductor. Claro, y se podría sacar. Y se la puede resistencia. hacer la resistencia equivalente entre las R2 y R3 que están en paralelo. Claro, es como un conductor, Claro, ahora sí tienen que aplicar Kirchhoff, ¿no? Claro, una manera más corta y no, está bien, perfecto. Si no íbamos a aplicar Kirchhoff y cuando hiciéramos la diferencia de potencial en el capacitor, ¿cuánto valía inmediatamente después de cerrar la llave si inicialmente estaba descargado el capacitor? 0. 0, claro, por eso lo que me estás diciendo que es como un alambre, ¿no? Como que no estuviera. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, inmediatamente después de cerrar la llave, si comenzamos con el capacitor descargado, claro, acá es como si fuese un alambrecito en ese instante, justo. Entonces, cuando planteábamos Kirchhoff y hacíamos las dos mallas, acá teníamos caídas de tensión en estas resistencias y no acá. Pero es cierto, si uno se da cuenta antes, como decías, sacábamos la resistencia equivalente ahí en paralelo, ¿no? ¿Les parece más corto?
¿Se entiende? ¿Todos ven que entonces el circuito me quedó así? ¿Está bien? ¿Sí, chicos, para el punto A? Entonces podemos sacar, estas dos resistencias están en paralelo. Sí, la R2 y R3 están en R2 paralelo y y se R3 calcula están- una R equivalente. Claro, y podríamos sacar una resistencia equivalente, porque digo, así como está, no puedo calcular nada directamente porque la ley de Ohm, que es delta V R por I, no tengo ninguna, no puedo calcular las corrientes porque no sé la diferencia de potencial a la que está ninguna de las resistencias, porque ninguna está conectada a la fuente, la fuente es cable negro verde, ¿no? Ninguna quedó ahí a eso. Entonces lo simplificamos, ponemos la equivalente en serie, en paralelo, perdón. ¿Que cuánto da esa solita? La 2,3. Sería 1 sobre R2 más 1 sobre R3 a la menos 1, ¿no? O sea, 2 Ohm, me dio. 1 sobre 2, 2 son, perfecto, 2 son. Y 2 son, está diciendo Maximiliano, perfecto. ¿Sí? ¿Y ahora qué haría? ¿Puedo aplicar la ley de Ohm a alguna resistencia? ¿Alguna quedó a los 42 volts de la pila? Ahora se sumarían por estar en serie. Claro, ahora todavía no puedo resolverlo, tengo que seguir simplificándolo, ¿no? Entonces lo simplifico y me queda una sola, si pongo acá el igual, una sola de 10 ohm. ¿Sí? La resistencia equivalente total, 1, 2, 3, es 10 ohm. Y ahora sí, esta sí me quedó a la diferencia de potencial de la pila. ¿Sí? Entonces aplico la ley de Ohm a esa resistencia. Sí, yo prefiero poner así, ¿no? O equivalente, si quieren, ¿no? La diferencia de potencial de la resistencia equivalente es la resistencia equivalente por la intensidad equivalente. Bueno, la diferencia de potencial es la de la fuente, 42 volts. La resistencia es 10 ohm, y ahí estoy sacando la intensidad equivalente o la que llamé I acá, la I total, ¿no? La que manda la fuente. O sea, 4,2 amperes. ¿Sí? Acuérdense que quiero I1, I2 e I3. ¿Sí? ¿Es alguna? Esa intensidad es alguna, I1, que sería la que circula por R1, I2, que es la que circula por R2, e I3, bueno, perdón, lo voy a hacer en este para no confundir, que es el I2 y este es I3, ¿no? Estamos haciendo con serie paralelo, no estamos haciendo por quincho. Bueno, ¿es alguna de esas tres corrientes? Sería la corriente 1. Corriente 1, exacto. Corriente 1 es la de total o la que mandó la fuente, 4,2 amperes. Y además sé que I2 e I3 se relacionan con I1 de alguna manera. La suma de las dos va a dar I1. Exacto, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un nodo, entra I1, sale I2 e I3. ¿Sí? La suma da I1. ¿Y cómo saco I2 o I3? Yo calculé las caídas de voltajes y a partir de ahí calculé la corriente en cada una. En cada resistencia. La caída, la diferencia de potencial o caída de tensión, ¿en cuál calculaste? Primero calculé cuánto caía en la resistencia 1. Claro, o sea, ya de la resistencia 1, sí, los que quieren hacerlo por Kirchhoff, sí, pero es como que es demasiado. Si llamo a Kirchhoff de esto de hablar con mallas y corrientes así,
es un Kirchhoff, pero como más simplificado, ¿no? Es simplemente hacer un camino cerrado y saber que las diferencias de potencial me van a dar 0. Si ya tengo la suma, ¿no? Si ya tengo I1, ya puedo, y tengo la resistencia, puedo calcular la caída de tensión en R1. $33,6. 2 por 8, sí. Sí. ¿Está bien? Entonces, si la fuente dio 42 volts y acá tengo una caída de tensión de 33,6, ya sé cuál es la caída de tensión entre A y B. O sea, en el cable, perdón, acá, y acá no lo pinté, no me di cuenta. Cable rosa verde, ¿no? ¿Sí? ¿No? Hago un camino cerrado y entonces E menos delta B1 menos delta B a B es igual a 0, y acuérdense que ese delta B a B puede ser delta B2 si voy por este camino, o puede ser delta B3 si voy por el otro, pero nunca voy por los dos caminos al mismo tiempo, ¿no? O sea, la corriente parte va por R2, parte va por R3. ¿Lo ven? Uno o el otro. ¿Se entiende esto? Las tres ecuaciones son la misma ecuación. Que justamente si están en paralelo tienen la misma diferencia potencial. Entonces me está dando 42 volts menos 33,6, es la diferencia de potencial AB, que es delta B1, que es delta B2 y delta B3. 8,4. Entonces con eso saco las corrientes. ¿Sí? ¿Está bien? Y después chequemos que la suma me dé 4,2 amperes. ¿Da eso? 8,4 dividido 6. Dan 1,4 y 2,8. 1,4 y 2,8, correcto. Era 4,2, ¿no? La suma. Me faltaría calcular la carga del capacitor, ¿no? Nada más. Claro, y la última pregunta era, ¿cuál es la carga final en el capacitor? O sea, carga final. O sea, ¿qué pasó ahí en esa situación con la carga final? Estamos en la misma situación que acabo de cerrar el interruptor. ¿Cómo se comporta el capacitor cuando está cargado finalmente? Como un cable abierto. Exactamente, como una llave. Entonces... Como llave. Sí, Gianluca decía lo mismo, como llave. ¿Y entonces cómo calcularían la diferencia de potencial que hay en el capacitor ahora?
O sea, ¿cómo quedaría el circuito si cuando ya se cargó el capacitor? O sea, apenas lo cerrábamos, era este el capacitor, el circuito. Con el capacitor cerrado, ¿cómo quedaría? Con el capacitor cargado, ¿cómo quedaría ahora? Puede ser que toda esa rama como que no está, y solo tengo las resistencias 1 y 2. Si no es que no está, digamos, porque el capacitor está, no va a circular corriente. No circula corriente. Claro, entonces toda la corriente, cuando llega a ese puntito A que puse, ahora se va a ir por ¿dónde? O sea, si este era el punto A, ¿no? Todo va a pasar por R2. Claro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tendríamos que calcular acá, o sea, tendríamos que calcular como si fuese este circuito y después el capacitor va a quedar conectado a qué puntos una vez que está cargado. Si por acá no circula corriente. Toda la corriente esta pasa directamente por acá. A ver si no lo dibujo. Bueno, si no borro, no sé, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Yo pues, si no tengo que dibujar todo de nuevo. Pero esta sería la situación capacitor cargado. Ahora. Se entiende que queda un circuito de una sola malla, ¿no? Ahora, porque no circula corriente por ahí. Y lo que le preguntaba a Jimena recién es el capacitor C, ¿a qué diferencia de potencial va a quedar? ¿Alguno se da cuenta qué diferencia de potencial va a quedar el capacitor C? Bueno, si no pinto. Bueno, empiezo por acá pintando. Este extremo. O sea, queda de un lado al punto B, ¿no? ¿Sí? ¿Y del otro a qué punto queda? Claro, la diferencia potencial A, B. Porque acá, claro, acá, acuérdense, siempre atravesábamos una resistencia y había una caída de tensiones y que cambiaba el color. Pero acá, justamente, como la corriente es cero, no hay caída de tensión, ¿se entiende? O sea, delta B3 es cero porque ya no circula corriente, una vez que ya está cargado el capacitor, ya no circula corriente por ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces que, a ver, borro esto, pues esto ya está. Así lo hacemos acá abajo y no vuelvo a dibujar el capacitor. ¿Se entiende? Entonces resolvemos el circuito ese, como decía Javier, de una sola malla, y la diferencia de potencial AB o la diferencia de potencial a la que queda la resistencia R2 es la misma que la diferencia de potencial a la que quedó el capacitor. A ver si están de acuerdo. 8,4 da, bueno, ahí vemos. ¿Pero lo entienden entonces la idea? ¿Cómo es? O sea, en general me preguntan eso, apenas cierro la llave y después de que el capacitor se haya cargado. ¿Sí? Entonces, como dice Javier, no es que el circuito es este, pero lo voy a hacer así para que no se resuelva este circuito. ¿Sí? Y ahora lo interpretamos ahí arriba. O sea, esto es lo mismo que un solo circuito de resistencia equivalente 14, ¿no? ¿Está bien? Sí. Me parece que el número que tiraron, ¿qué dijeron que B a B cuánto valía? 8,4. Me parece que no. ¿No? Ahí vemos. 14 ohms. Entonces, esta resistencia quedó a la diferencia de potencial de la fuente y circula la corriente total, ¿no? Entonces esto es 42 volts, 14 ohms, y ahí sacamos la corriente. Que la llamo I directamente, no es la corriente esta I que puse en el dibujo. 42 sobre 14. 3. Esa corriente da 3 amperes. 3 amperes. Entonces la diferencia de potencial AB, que es lo que quiero, que es igual a la diferencia de potencial de R2, o 2,
Es R2 por I2, pero I2 es igual a I. O sea que 6 ohm por 3. 18 volts. ¿Sí? Correcto. En general estas son las trampas que tienen los circuitos con capacitores, ¿no? Cuando habla inmediatamente después y después de mucho tiempo, ¿no? Después que esté totalmente cargado. Hay que darse cuenta cómo se simplifica el circuito de una y de otra manera, ¿no? Bueno, entonces la carga ahora sí la calculan fácil, ¿no? Ah, la carga pedía, perdón, me Sí. olvidé. Entonces, la carga, ocupé mucho lugar, pensé que ya está. Entonces, es la carga del capacitor. Bueno, pongo aparte. Entonces, la carga del capacitor, delta B Q sobre C, delta B es delta B AB, y la capacidad era 4 microfarad. Esto era 3 volts, ¿no? No, 18. $72 microcoulomb. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, no sé cómo estamos. ¿Quieren que hagamos un cuarto intermedio y continuemos? ¿Quieren que dejemos acá y así ustedes se pueden ir a estudiar sobre el parcial y nos hacen consultas vía mail? ¿Qué les parece? ¿Quieren que hagamos algún ejercicio más? ¿Quieren que hagamos un intervalo y después seguimos con los ejercicios? Bueno, no sé qué opinás vos, Jimena. No sé, si seguimos, hagamos un intervalo. Sí. Pero no sé si quieren seguir después, como quieran. Sí, quizá para que no se haga tan largo, que vayan a tomar un poquito de aire fresco. Bueno. y seguimos en un ratito. Seguimos en un ratito, dale. Seguimos 6:15, ¿les parece? Más o menos, 6:00. ¿Eh? ¿Y cuarto? ¿Qué te parece? Bárbaro. 6:15 entonces. Dale.